¿Qué tal? Bienvenidas, bienvenidos. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo de la hora que nos vean. Somos Godzilla en el Mapocho. Nos acompaña, como siempre, Johnny Chats, Gonzalo López y Alex Daniel Barril, quien les habla, para abordar una conversación liviana, amena, entretenida, sin más pretensiones que hacerlos felices durante unos minutos. Y para hoy vamos a conversar sobre un documental que está en Netflix, asequible, de moda, con mucha audiencia, que es Social Dilemma. Y para eso Johnny nos va a hacer un primer encuadre de su percepción del documental y vamos a empezar allá a conversar. Así que la palabra es toda suya, querido. Muchas gracias, estimado Barril, por el pase gol que me hace. Faltaba Bueno, más, Facuse. bueno, me tocó esta semana elegir el documental, la película o lo que sea, digamos, para comentar. Y yo no lo había visto. Muchas veces elijo algo así como algo que ya me gusta, digamos, pero esta vez me tiré a la piscina y creo haber dado con una de los... Está ladrando mi perrita. Eh, Creo haber dado con uno de los ¿cómo se llama? De las obras más difundidas en este minuto. Es que nunca No ladra, sabes weón. cómo amo ahora a esa perrita, no sabes cómo la amo. Es que no ladra, Bien, en gracias general no Johnny. ladra. Gonzalo, dinos. Me siento como en el baile de los que sobran, güey. Ya voy a tratar de volver a las pistas. Bueno, Es Dale, otra vamos, noche vamos. más. resulta que desde que lo elegí me ha tocado, yo escucho varios programas, varios podcasts y todo el mundo está hablando de esta cuestión, así que elegimos como el documental de moda, pero absolutamente. Lamentablemente pasó eso porque más o menos me influye en mi comentario las diferentes opiniones, especialmente hace poco escuché a Héctor Soto, que para mí es un gurú, digamos, que de la crítica de cine y que siempre escucho su podcast y bueno, ahí habla de este tema. Bueno, yendo al grano, el documental es de Jeff Orlovsky, eh, creo que es de este año, del año pasado, es muy reciente. Y básicamente se trata de la exposición del tema de las redes sociales, del fenómeno de las redes sociales en el último tiempo, sobre todo de cómo van influyendo en las conductas de las personas, tanto a nivel individual como social, de los perjuicios que eso está trayendo en el mundo, en la sociedad actual. eh, y para eso, la estructura que tiene este cuento es que tiene la característica de ser un documental, pero un documental también con actuaciones, o sea, se dramatizan algunos hechos. La parte que es documental y que a mí me parece que es interesante es que hablan ejecutivos de las diferentes eh, ¿cómo se llama? Compañías de moda en este cuento, como Google, de Facebook, de Twitter, etcétera, altos ejecutivos, gente que es muy joven, porque en esta cuestión trabaja gente, siempre muchachos muy jóvenes, y dan su posición crítica en el fondo, en lo que se ha ido convirtiendo las redes sociales en términos de manipulación, en términos de alienación, etcétera. Después, también al mismo tiempo, está esta dramatización en que muestran una familia, los efectos que tiene una familia directamente, una familia que va a comer y la mamá decide que los celulares los dejen al lado y el conflicto que genera esa cuestión y la adicción también a los celulares y a las redes sociales y el efecto del like. Que eso ya lo encontré bien más o menos, o sea, como que caía a pesar de que habían unas dramatizaciones que claro, que invitan a la conversación porque son cosas que vivimos todos los días, pero lo encontré como de una segunda categoría en relación a los comentarios de estos ejecutivos, digamos, que lo encontré más interesante. Y una tercera parte que me pareció bastante mediocre, por no decir podría completamente, en que se muestra a uno de estos personajes de la familia
que está siendo manipulado por unos, no sé, creo que era el mismo multiplicado como por 3, como por un computador, entonces le dicen ahora vas a actuar de tal manera y apretan un botón, y eso ya me pareció realmente un insulto a la inteligencia, digamos. ¿Qué más? Bueno, el tema, como les digo, el tema de la amenaza que implican las redes sociales, los efectos políticos, los efectos personales, se vincula con el suicidio, se vincula con cómo uno va perdiendo la capacidad de discusión, de ver al otro, al recibir noticias que solamente te interesan a ti, aunque sean las noticias más disparatadas, como si eres un terraplanista, te parece que el mundo que la Tierra es plana y te mete a grupos de eso. Bueno, habla mucho de la amenaza de esa cuestión. Básicamente el documental es un documental, yo lo llamaría, ya hemos, un poco en la experiencia que hemos tenido de las conversaciones anteriores, es un documental que yo lo pondría en la línea el documental ensayo, en que no hay una intención del documentalista de mostrarte un hecho, sino que dar su opinión sobre el hecho. O sea, acá no hay matices, el tipo te está diciendo que las redes sociales son una amenaza y te muestra incluso hasta ese nivel un poco, no un poco, sino bastante burdo de la dramatización de por qué son una amenaza. En ese sentido, yo prefiero los documentales, como ya hablamos, de American Factory y otros que te muestran una realidad, aunque hay una intención del director, pero es una cuestión mucho más sutil, mucho más elegante que esto, digamos. Yo creo que el gran mérito del documental es que es el tema. El tema es muy interesante. Algunos temas como esto, el suicidio juvenil, la alienación política o temática, me parecieron grandes temas que saca el documental, pero en realidad también si nos juntamos entre amigos y alguien empieza a contar que su hijo está muy metido en las redes sociales, sale el tema solo, mi tía puede plantearlo, digamos, no le veo gran mérito al documental de poner este tema, un tema en boga, digamos, no sé si se me entiende, pero lo que quiero decir es que solamente el tema del documental, el título del documental y lo que plantea es lo interesante, no lo que nos dice propiamente el documental mismo, excepto desde el punto de vista de los personajes, estos que trabajan en estas empresas que trabajaron, porque todos habían dejado las compañías que trabajaron en estas empresas de social media y etcétera. Ahora, sí me faltó desde el punto de vista periodístico la contrafuente, se dice, la contraparte en el fondo, porque todos ellos tenían una visión muy crítica de lo que se estaba convirtiendo hoy día en las redes sociales. Me hubiese gustado saber qué opinan tipos que trabajan hoy día en esa cuestión, o un contrapunto con respecto a este tema. Creo que hay temas que se tratan muy livianamente, por eso el documental no me pareció bien. Por ejemplo, hablan de que producto de las redes sociales el suicidio juvenil había aumentado mucho. Entonces muestran un gráfico desde cuando, creo que fue un gráfico, de cuando aparecen las redes sociales, cómo se dispara el suicidio juvenil. ¿Ok? Evidentemente, si nosotros tres estamos acá y nos dicen se disparó el suicidio juvenil desde el año no sé cuánto, inmediatamente vamos a pensar en las redes sociales, pero eso es una teoría, digamos, no es un hecho en sí. Me hubiese gustado que hubiese sido, por último, más informado, más engordado ese argumento. Lo encontré muy liviano porque también puede haber sido por otros factores, no digo que los exista, pero me parece muy liviano llegar y hacer la causa-efecto tan rápido que es muy propio del documental. Yo, en síntesis, le pongo un 6, o sea, lo encontré más bien malito. Súper. Y lo único que puedo decir es eso, el aporte del tema es su único aporte. Perfecto. Vamos a volver sobre el tema después de la ronda de percepciones del documental. Gonzalo, ¿qué te pareció? Bueno, yo tuve una percepción parecida. Me recordó mucho a... O sea, no voy a entrar en detalles porque ya digamos más o menos se sabe y Johnny además lo resumió muy bien.
A mí me recordó un poco este tipo de documentales que se hacen con, con segundas, o sea, como con segundas intenciones, digamos. Me acordé de lo que hizo Al Gore con Una verdad incómoda, ¿no? Que me pareció que, porque hay un protagonista, hay un chico, digamos, no recuerdo el nombre de él, que es el que lleva la batuta en esta crítica, y me pareció mucho una especie como de publicidad de este muchacho. Y me pareció súper obvio. Me molestó mucho la dramatización también, mucho. No sé si ustedes vieron Intensamente, la película de Pixar. Sí, claro que sí, po. En Intensamente había cuatro personajes que manejaban la mente de la niñita, y aquí hicieron lo mismo. O sea, me pareció que ¿cómo se llama? Recurrir a la Pixar en este tipo de... Además que la Pixar lo hizo maravillosamente y magistralmente, y esto era una copia muy burda. Con un actor bien bueno, ¿ah? Que actúa en Mad Men, no sé cómo se llama, pero era un actor de Mad Men. Y claro, es un tema grandote, pero también es un tema que está sesgado, y hay que tenerlo bien claro, ¿ah? Porque el tema de las redes sociales eh, evidentemente tiene que ver con el acceso a Internet. Y el problema es más bien, creo yo, un problema grandote, muy grandote en las sociedades mucho más desarrolladas y más ricas que la nuestra. Ya sabemos, gracias a la pandemia, que la mayoría de las personas en Chile tiene muchos problemas de acceso a Internet. eh, la gran mayoría no tiene acceso a Internet, entonces difícilmente va a tener problemas de este tipo. Seguro que los hay, seguro que los hay ya, digamos, tratamientos contra adicciones provocadas por las redes sociales, eso se conoce en Chile también. Y sí, me quedé con la idea, o sea, me molestó esta idea súper apocalíptica que le echaba la culpa de todas las redes sociales, es decir, hasta incluso de los conflictos más grandes políticos. Eh, Hay uno de los expertos que incluso dice: temo una guerra civil. Chuta, hay que ser súper cuidadoso con ese tipo de información, y creo que los productores de este documental no lo fueron. Yo le pongo un 5. Esa es mi apreciación. No sé, Alex, ¿qué piensas tú? Sí, fíjate que yo estaba pensando en la nota y también pensaba en un 5. Creo que los motivos son distintos, pero llegamos al mismo punto. Eh, yo creo que no es un buen documental. Yo creo que es un buen tema, es un buen gancho el tener ex ejecutivos, todos CEO y responsables de las más importantes compañías de redes sociales, ¿no? De Facebook, de Twitter, de Google, de Pinterest. Y ese gancho creo que efectivamente, como ustedes decían, fue poco explotado, y genera cierta superficialidad, como que presentan muchos titulares entretenidos, pero no profundizan en ninguno al final. Coincido con lo de la dramatización, creo que está de más y no está bien lograda. Así que sí, en términos de factura, creo que hay un documental que es infinitamente mejor sobre el mismo tema, que es Nada es privado, que también está en Netflix, que se los recomiendo muchísimo. Se llama así en español, en inglés tiene otro nombre, no recuerdo ahora, que es la batalla que tiene que ver con el tema de Cambridge Analytica en la elección de Trump en el 2016, y que aborda el mismo tema, y esta vez sigue el ejercicio legal que hace un ciudadano de Estados Unidos que interpone muy en la onda gringa, ¿no? De interponer una demanda contra estas empresas, y particularmente sigue todo el juicio que se le hizo a Facebook por el tema de la poca protección o nula protección de derechos y de información, que es un tema peludísimo. Entonces a mí me gustó mucho, y me pareció muy interesante la entrada que hace este documental, el de ahora, el de los social dilemmas, con las voces de ex ejecutivos poniendo el tema desde un punto de vista ético, ¿no? El punto de vista del manejo de la información. A mí hay una analogía que me parece brillante en el documental, que es el de la bicicleta, que lo hace uno de los técnicos, ¿no? Es decir, la bicicleta es una herramienta y está ahí, tú la usas cuando la necesitas, o la ocupas para el trayecto, regresas, la dejas guardadita y la vuelves a ocupar cuando la vuelvas a necesitar. Y ellos pedían que las redes sociales fueran utilizadas de la misma manera, y que esta vez no podía ser así, porque la herramienta condicionaba
al usuario, ¿no? La herramienta en comillas, manipulaba, te obligaba a usarla, ¿no? Te condicionaba a usarla. Y ese condicionamiento generaba una manipulación en el fondo y un cambio de conducta, un moldeo de conducta, que es lo que levantan como una alerta peligrosa. ¿M? Y yo creo que eso es absolutamente real. Y creo que estamos así. Ellos luego lo analogan con adicción, ¿no? La adicción de estar hiperinformado y al mismo tiempo de no estar, y estar hiper desinformado al mismo tiempo. Entonces es un tema que es fascinante y que yo creo que es muy real. Eh, yo me quedé con esa señal de alerta, ¿no? Que los creadores de la herramienta no la usan. Hay hay una entrevista ahí al creador del motor de Google que usa Quartz, se llama el buscador que usa él, porque expone su vida, digamos. Entonces, y es muy elocuente sus silencios, ¿no? Y sus gestos. ¿No? Los otros ya son más activos, hay uno que está en una fundación que tiene que ver con el tema de recuperar la ética humana para este tipo de herramientas, y ese es un tema largo que yo creo que se pierde en la anécdota de las dramatizaciones y en el devenir del documental más ficcionado, digamos, ¿no? Eh, Así que bien, y eso, yo creo que hay mejores documentales. Me quedo con los tips del final, donde empiezan a decir lo que uno tiene que hacer, porque se entiende que esto ya que es muy difícil contrarrestarlo. Hay una postura más radical de uno de los entrevistados que incluso él mismo dice, ¿no? Esto es inviable hacerlo, ¿no? De salirse de las redes, desconectarse, cerrar todas las cuentas, irse a la montaña y desaparecer del mapa del virtual. A estas alturas no solo es imposible, sino que además a uno le genera, como yo me asumo adicto, ya, intenté hacerlo, de hecho, ¿no? Intenté cortar las notificaciones, seguí los 10 tips que dan al final de la película y no fui capaz de durar 2 días, digamos, como uno de los Pero, personajes de la peli. pero Barril, Eh, mira, ponte la siguiente meta. En vez de 15 fotos que te ponís todos los días en Instagram, pon 12. no, si ya bajé Ah, a ya, 11, ya, está sí, bien, así que está bien. estoy en eso. Vale, vale. Así que podemos volver sobre el tema que querías plantear sobre el documental, Johnny. Sí, bueno, yo, a ver, de lo que ustedes plantean y lo último que dice Barril, yo creo que, bueno, el mérito, no sé si intencionado del documental, que finalmente el tema es muy interesante, pues, ¿cachai? Si esa es la cuestión. Independiente del bodrio de documental, ustedes lo trataron peor que yo, cosa que me parece muy bien. No ser yo siempre el que pone la nota más mala, porque parece que ese es como el récord. Bueno, ¿Sabes lo que pasa? Que este documental lo ha visto mucha gente. ujú. Entonces, claro, para Johnny, ustedes saben, más de 100 personas y ya no le gusta. Así que, Claro, y la weá es de Estados Unidos, no es de Lesoto, más entonces ya encima. no me interesa. Claro, Y además no es China. claro, exactamente, exactamente. Bueno, yo creo que el tema de la adicción es un tema que todos lo tenemos, o sea, no sé si todos, pero yo me asumo también como que me cuesta. De hecho, yo me puse una meta, por ejemplo, dentro de mis metas lo puse hace tiempo, que es, por ejemplo, si veo una película, no tomar atención al celular, dejarlo en otra parte. Y me cuesta, pues, weón. O sea, me ha resultado pocas veces. O, o esto mismo que nosotros hacemos en mi casa, que a la hora de comida nadie ve su celular, pero y lo hacemos, o sea, nos retamos si alguien se pone a ver el celular, pero, pero de repente me llama un cliente y la cuestión y pum, tengo que responder el WhatsApp, cuesta. O sea, estamos muy metidos. Lo primero que yo hago en la mañana, tengo el celular al lado y ver qué es lo que pasó con el celular. Realmente ese es un tema importante. Y otro, ¿y qué decir de ¿Puedo, los... Sí, puedo decir una cosita cortita, sí. así súper rápido, que como también rescatando algunos de los temas del documental, esta instalación que hace de algo que yo no conocía desde mi ignorancia, que es este síndrome de querer cambiar tu figura en función de los filtros, tu cara en función de los filtros de Instagram, ¿no? Que están pidiendo cirugías para que sobre todo en los niños y niñas más chiquititos, quieren parecerse a cómo se ven en los filtros. Yo lo encontré dramático. Que heavy, sí, heavy. Y la advertencia que dan respecto del uso de estas redes y de estos dispositivos para menores de 16 años, ponen esa línea como marcada. Oye, a lo Sí, mejor si nos ponemos Súper. filtros ahora nosotros nos ve más gente. Yo estoy con filtro ya.
Yo Ah, ya. también, Ah, chuta, no, estamos yo claros. también. No estamos cagados. Yo no represento 30 como ustedes me ven, sino Claro. que realmente me vienen Claro. así como Johnny son. está usando un filtro Sí. No, Un mejor me film, quedar sí, callado. Ya, sí. bueno, Johnny, para que me Johnny, dejen de agarrar para el hueveo, devuelve el filtro. oye, creo que ese es un tema, el de la adicción. Creo que otro tema súper importante, aunque ustedes lo adelantaron, es que es cómo se detiene este tema, cómo se puede entrar a mediar esta cuestión. Y creo que es más o menos imposible. A lo mejor una conciencia individual de que los niños no entren a edades muy pequeñas, pero principalmente hay todo un estudio de estas empresas en relación a qué cosas psicológicamente o neurológicamente nos llama la atención. Por ejemplo, recibir un like, que esa cuestión no la van a poder eliminar, ¿cachai? Que es una de las cosas más adictivas. Los elementos adictivos de estos no veo cómo puedan llegar a ser regulados y así muchas otras cosas. Eh, pero el tema principal que les quería tocar, muchachos, y sabes que tiene que ver con nosotros acá y específicamente con Barril, que cuando hacíamos el otro programa con Barril en otro canal, ¿ok? Cuando estábamos en otro canal, y a raíz del estallido social, teníamos posturas distintas con respecto a lo que había ocurrido. Y nos empezamos, de alguna manera, nunca directamente, pero nos empezamos a agarrar bastante en ese periodo de diferencia de opiniones y empezó Por a favor, subir el tono. precisa el término agarrar, porque yo, no sé, me parece un poco confuso. Eh, sexual, básicamente. Pero bueno, no, Quería que lo dijeras. Qué bueno, no. gracias. Empezamos Yo no estaba, que quede claro, yo no estaba. empezamos a discutir y empezó a subir el tono del cuento en las diferentes redes, nos contestábamos, de hecho de repente evitábamos como contestarnos, pero había una tensión ahí y la diferencia, la polarización que se iba dando, todo esto en el contexto de las redes sociales era muy grande. eh, que un poco tiene que ver con este cuento de que en el fondo, que es uno de los principales problemas políticos relacionados con esta cuestión, que es lo que decía al principio, si tú eres partidario de algo, las redes sociales, que también es un tema que no le veo solución, las redes sociales te van a alimentar, en el fondo te van a bailar la cueca, ¿ok? Te vaya a bailar tu propia cueca porque vaya a creer que el mundo, o sea, todos están de acuerdo contigo, o sea, las noticias, tus amigos, tus grupos, todos aparecen presentados ahí y no te invita a conversar con tu adversario, con el que piensa diferente. ¿Y por qué digo esto y por qué meto la historia de Barril? Porque me acuerdo que después me llamó mucho la atención que nos juntamos a conversar, a tomar un café y toda la cuestión, y a los 10 minutos, no es que estuviéramos de acuerdo, si tenemos posiciones distintas, pero podíamos rápidamente encontrarnos en lo medular del cuento, o sea, no pensábamos tan distinto, había muchas cosas en que podíamos llegar a puntos de acuerdo. De hecho, escuché hace poco, justamente en uno de los podcasts que escucho, que habitualmente reviso, contaban un experimento que se hizo en Estados Unidos entre demócratas y republicanos, que en redes sociales se odiaban realmente, los ponían 2 días a conversar entre ellos y al segundo día ya iban encontrando puntos de acuerdo por estar frente a frente, por empezar a conversar temáticas comunes. Entonces, evidentemente hay un riesgo que está relacionado acá, o sea, las redes sociales rápidamente te invitan a una discusión explosiva y rápida. No sé exactamente por qué, o sea, debe ser fácil desmenuzarlo y encontrar el por qué, pero evidentemente el riesgo de alienación de esta cuestión es muy grande y los efectos son evidentes, la desconfianza, el antagonismo, ver al otro como una amenaza, y creo que todo eso es un tema gigante, gigante, ¿ok? Súper, súper Eso. claro, bien, súper interesante el encuadre. ¿Cómo lo ves tú, Gonzalo? Antes que Bueno, se muera el Johnny. sí, bueno, a ver, es claro que cuando tú eres capaz de ver o estás, digamos, enfrente de alguien,
las lecturas que tú haces no son en una pura dirección. Cuando tú tienes una pantalla delante tuyo, donde no escuchas nada, y a lo único que te enfrentas es a la redacción del otro, es complejo porque eh, te pierdes todo el resto de la comunicación. Te pierdes la gestualidad, te pierdes la entonación, qué sé yo. Entonces es muy fácil en cualquiera de las redes sociales malentender mensajes. En caso, por ejemplo, de peleas entre amigos, es súper común. Nosotros hace harto tiempo teníamos un chat entre amigos de fútbol y decidimos no tirarnos tallas porque nadie las entendía. Y de hecho, uno de los chicos se fue porque no entendió que era una talla y se terminó enojando, nos mandó a todos a la cresta y se fue. Entonces, y resulta que era talla. Algunos entendimos que era talla, otros entendieron que no. ¿Por qué? Sencillamente porque redactar es complejo. Hay que tener un bagaje grandote. O sea, es un problema para los escritores profesionales. Tratar de escribir como se habla. Es muy difícil. En literatura eso se llama prosodia. Y no hay un experto en eso. O sea, muy difícil, muy difícil. Eh, para los que les gusta la literatura, de ahí, por ejemplo, la importancia de Nicanor Parra, ¿okay? Entre otras cosas. Eh, entonces, claro, el problema de la red social es que, como dice Johnny, el tema es la alienación, ¿no? Es decir, eres tú frente a un aparato y no frente a otro ser humano. En este minuto no nos queda otra porque estamos digamos, en plena pandemia y sabemos que la cosa se va a extender bastante más de lo que quisiéramos. Pero una vez que esto se solucione, es decir, como en un año más o menos, cuando haya vacuna para todos, lo que hay que hacer es volver a juntarse, así de sencillo. Yo me declaro no adicto a las redes sociales, de hecho tengo problemas serios como para postear, me aburro, pero como un hongo no soy malo para las redes sociales, no hay caso. De hecho, no enciendo el teléfono al tiro, soy medio desastroso en ese aspecto. Pero lo que sí me complica no soy yo porque estoy enfocado en mis cosas, me complican mis hijos y me complica sobre todo el más chico, porque él es criado en este ambiente. Mi hija mayor tiene 16 años y no pertenece no pertenece todavía a la generación más como interconectada. Mi hijo chico sí, y me complica montones. Es algo que en lo que yo creo que los padres tenemos que empezar a informarnos bien y es una herramienta que nosotros, creo yo, como padres tenemos que manejar, porque si no el daño puede ser grande, el daño puede ser realmente muy grande. Estas empresas, cuando te explican en este reportaje, para mí lo más valioso es que te explicaban cómo funcionan. Yo creía que lo peor que tenía, por ejemplo, Facebook, era que vendía cierta información y que se le entregaba, por ejemplo, a gobiernos. Y no es así como funciona el asunto y no es el problema. Vean por favor el reportaje, el documental, porque ahí está Sí, sí. clarísimo. Funciona de otra manera. Eh, y eso es lo que realmente me complica, es decir, una herramienta que va directo a la psiquis más profunda de un ser humano que no está atento y que no está preparado para recibir este En estímulo. que el que dicen ahí en que el producto eres tú. Tú eres el Sí, producto. tal O cual. sea, la frase es, si no pagas, el producto eres tú. Exacto. Muy buena Buenísimo. frase, sí. Y de hecho, es que claro, no se paga. Oye, No viendo se paga. rápida, hacía un comentario nomás, viendo la dramatización y lo bueno que eran las entrevistas a estos personajes que trabajaban en Google, de las empresas TI, como que el documentalista no entendió las entrevistas. Era como, era como tontón, Oye, pero por último las publicó, digamos. Sabes que yo claro. lo que creo es que el tema es como amargo, es como difícil de tomar. Entonces trataron de hacerlo más liviano, creo yo, ¿no? Y les resultó, no sé. Pues. Yo de verdad, por Sí, ejemplo, no creo que sea un reportaje para un documental para adolescentes. Ustedes se van a aburrir como hongo, es como el adolescente te va a poner el... No, o sea, ya hay un viejo de mierda hablando cosas que no Sí, entiende ni conoce. sí. Creo que es un reportaje para gente que tiene hijos,
y que puede tratar de ser una especie como de no sé de qué, de filtro, de alguna manera. Sí, ya estamos casi con los tiempos, pero el problema del documental para mí es que justamente no tiene claro cuál es el objetivo. No se sabe a quién está dirigido. Porque, insisto, vean, Nada es privado, es mucho mejor y es mucho más acucioso y profundo para el tema de fondo que plantea, que para mí es lo más preocupante, junto con el tema de la alineación y la adicción, que yo creo es un tema real y sumamente grave, y todas estas dinámicas de cámara de eco con las que funcionamos, nosotros siempre conversando con la gente que piensa igual a uno, y que eso está efectivamente manipulado. El segundo momento importante de este tipo de documentales o de esta temática, desde la ignorancia, insisto, solamente desde usuario y lector de notas y documentales como este, es lo que ustedes remarcaban como la intención de moldear comportamiento, la intención de moldear conducta, de condicionarte, ¿no? Y como efectivamente eso es así, ya estamos ya condicionados. Hay anécdotas de amigas y amigos que me han comentado que ellos van caminando, por ejemplo, por Ñuñoa en una esquina, se paran a ver unas zapatillas que están en un letrero de X marca, se quedan mirando las zapatillas 10 segundos porque les gustó, siguen y en la casa reciben una notificación de la marca de zapatillas. Y eso tiene que ver con que están mapeados, ¿no? Saben cuánto tiempo te detienes, ya saben que hay una publicidad en esa esquina, saben de qué se trata esa publicidad y te mapean. Déjame terminar la idea un No. poquito, porque ya has hablado demasiado y ahora me toca a mí. Entonces, y ese punto me parece súper interesante. Pero yo creo que hay un tercer momento que el Gonzalo lo critica implícitamente como con un sesgo casi de irresponsabilidad, y yo no lo leí así. Yo creo que el impacto que ha tenido este documental es el hecho de tener a ex ejecutivos poniendo un cuestionamiento ético de sus propios trabajos y el trabajo que hacen estas empresas. Eso es lo novedoso, ¿no es cierto? Y se diluye, se pierde, bla, bla, bla. Pero ese tema, cuando escala a la manipulación no solo adictiva personal o el daño generacional, sino que a escala a la manipulación política y política a alto nivel, queda enunciado, pero no queda desarrollado. Y eso es lo que el otro documental sí hace, el de Cambridge Analytica, ¿no? Yo no creo que haya sido exagerado el tema de la guerra civil. Yo creo que lo que pasó en Brasil con Bolsonaro, lo que pasó con Trump en Estados Unidos, son ejemplos reales y concretos. Lo que pasó con Piñera, y Chilezuela, eso es parte de una estrategia comunicacional. El tipo que parte de la campaña asesor de Piñera tenía relación con la campaña de Trump. O sea, hay aquí un Bueno, modus operandi. todos los movimientos políticos de izquierda o derecha lo utilizan, pues manipulan No, eso. eso no es así. No es así. Porque ganan Bolsonaros, ganan Trump, ganan Piñeras. ¿Mm? Los otros pueden tener otro tipo de vicios y de zonas oscuras, no lo niego, pero esta en particular, por el tipo de implicancia que tienen estructuralmente en términos de intereses de poderes, las platas que están detrás, favorecen a miradas ultraderechistas, ¿no? No, yo Y lo cuestiono eso. hiperfascistas. O sea, tení Eso, en o sea, China, puedes Putin. cuestionarlo como un capricho, pero hay hechos concretos ahí. Tienes No, pero, ganando elecciones a Bolsonaro, tienes ganando elecciones a Trump, tienes ganando elecciones a Piñera, en base a desinformación, en base a fake news, en sí, base a generar, creo, instalar creencias que terminan siendo equivocadas pero, pero, como las que pero, estamos viviendo ahora. Pero Barril, en el fondo esos instrumentos, o sea, tú tendrías que ir viendo país por país, pero te puedo decir de la manipulación en China, te puedo decir de la manipulación con el tema de Hong Kong en China, Sí, está bien. te Sí, puedo lo que decir con pasa con tu Putin en argumento es que tú tratas de Rusia. empatar, y yo no estoy tratando de No, empatar. no, Yo no, estoy no, sí está diciéndote bien, sí algo que tiene que ver con. queda muy poco tiempo para Por establecer eso, si entonces es déjame un terminar mi punto de instrumento, vista. pero Y mi espérame, punto de solo... vista tiene que ver con el hecho de que el tema político en este documental no está profundizado. ¿Mm? Me parece que termina siendo enunciado. Yo no le atribuyo irresponsabilidad al tema del decir que hay riesgo de guerra civil. Yo creo que eso es real, es muy real, y eso es lo que espanta y genera esta sensación de moda de verlo, ¿no? Porque te están hablando los creadores de la herramienta. Eso. Gracias.
Vamos a cronometrar los tiempos la próxima vez porque está muy disparejo esta distribución de tiempo. ¡Uy, que nos picamos, barril! ¿Ah? Te alienaste, No, yo no estáis estoy viendo Facebook. picado, Te apuesto que estoy es porque reclamando, estáis viendo estoy Facebook, haciendo un estáis reclamo tirando, normal. estáis tirando fotos en Instagram y por eso te ponía así, Oye, no te escucha Gonzalo. Oye, Perdón, yo no- y son 35 ya. El problema no era el matinal de Chile, chiquillos. Se pelean en todos lados ustedes. Sí, Sí, es es de que siempre, es de es siempre. terrible este gallo. En realidad en ese café te puse buena cara, pero en realidad, bueno, la ley pura huevo. Esa es la... Bueno, en fin. Gracias. No, 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 no. No, sí, bueno, es que lo que planteáis, Barril, el vínculo de esto con el fascismo y lo que te cuestiono es un tema que tiene alas propias, digamos, así que da... Sí, Podríamos para, pedir para mí, a Gonzalo es tu, que cierre. es tu ya, típica para mí, costumbre, déjame solamente, es tu típica costumbre, Barril, de siempre tirar temas complicados cuando ya quedan súper pocos minutos. Dale, Gonzalo. o sea, a ver, yo creo que lo de las redes sociales para mí políticamente es una parte. También creo que es una conversación que la podríamos tener en el próximo programa, ¿no? Una conversación bastante más larga, desde mi punto de vista. No, pero sí sé, hay un documental de la Deutsche Welle, lo pueden buscar también en internet, en YouTube está, donde explica cómo los movimientos de ultraderecha en Alemania están utilizando las redes sociales. Exactamente lo mismo. Deutsche Welle, para que tenemos otra fuente, digamos. Eso, muchachos. ¿Quieren que yo cierre? Sí. Sí, hay unos comentarios en el Facebook que piden sacar a Chats del programa, pero yo creo que eso es demasiado extremo, ¿no? Yo no lo valo, no es mi No, familia. no puede ser. Pucha, yo no tengo ningún comentario. Tengo Cariños un me para gusta, todos. ¿no? No, si son mentiras, son mentiras. Sí, cierra tú, claro. Ok, entonces muchas gracias. Muchachos, sigan cuidándose. Ahora sabemos que también tenemos que cuidarnos las redes sociales. Curiosamente, todo lo que estamos haciendo va por redes sociales, pero no le queremos lavar la cabeza a nadie. Que quede claro. Muchas gracias. Eh, cuídense mucho. Nos vemos en el próximo programa. A mí me tengo que elegir la película. Vamos a ver qué elijo. No estoy muy seguro todavía. Eh, pero bueno, dará para conversar también. Cuídense, sigamos pendientes de todo y bueno, que la fuerza los acompañe y que Facebook no los vigile en todo lo que hacen. Muchas gracias. Chao, gracias. Buenas noches. Nos Chao, chao. vemos.